tardes, sean bienvenidos, como siempre, a este objetivo donde los viernes ponemos de manifiesto a la ciudad de Málaga desde todos esos puntos de vista que vamos tratando viernes tras viernes en este programa. Puntos de vista que tienen que ver con el urbanismo, con todas aquellas cuestiones de congresos, reuniones y momentos donde se pone de manifiesto a esta ciudad de Málaga desde lo urbanístico, desde lo social, desde toda la implementación que se hace en torno a la investigación, al desarrollo, a las nuevas tecnologías, a todo el movimiento asociativo y social de esta ciudad. Saben que durante estos últimos programas hemos estado tratando mucho el tema urbanístico en torno a plataformas creadas en la defensa, por ejemplo, como lo hacíamos la semana pasada, en la defensa del no a ese derrumbe o a esa desaparición de la Mundial y del entorno, ese elemento arquitectónico y ese patrimonio arquitectónico de la ciudad, o a la plaza de Camas, a la llamada plaza de Camas. Hemos hablado también de esas semi-peatonalizaciones que tienen que ver con la calle Carreterías o con calle Álamos, la tribuna de los pobres, por cierto. Hemos hablado mucho de farolas, y lo saben, de esas farolas que han creado pues una serie de discontinuidades entre unos y otros en la ciudad de Málaga, las farolas que supuestamente tienen que ir a iluminar la calle Larios y esa nueva reestructuración de la Alameda con esa peatonalización de la Alameda, el cambio de la estatua. Pues todo aquello también nos ha servido para adentrarnos en muchas ocasiones en hablar del aspecto urbanístico, pero también del alquiler, de la compra, de la vivienda, de la restauración y de la puesta en escena de esos valores arquitectónicos más desde un punto de vista individual o colectivo a través de sociedades. Por eso, precisamente en el día de hoy nos hemos trasladado a un centro donde todo converge en lo inmobiliario, en el alquiler, en la venta, en todos los datos que nos proporcionan cómo nos movemos los malagueños a la hora de la compra o a la hora de una restauración, qué permisos son necesarios, y por eso queríamos en el día de hoy contarles y exponerles todas esas cuestiones. Y para ello nos hemos venido, como decíamos, a un centro de información a ese respecto y sobre todo que genera laboralmente su actividad en torno al mercado inmobiliario, como es ABC Inmobiliaria y como es nuestro buen amigo, y esta vez decía, cuando venía decía, cambiaba el nombre. Esta vez no lo vamos a cambiar porque vamos a decir Antonio y Vera. Don Antonio Vera, director general de este ABC Inmobiliario. Muy buenas tardes. Antonio, decía en el planteamiento que la situación que vemos normalmente en Málaga a la hora de alquilar, de comprar, qué parcelas quedan libres, vemos solares totalmente abandonados durante años, vemos leyes que se aplican a esos solares, vemos una situación general, pero esa situación general, si pudiéramos catalogarla, ¿cómo nos la encontraríamos en Málaga? Es decir, ¿qué situación nos encontramos ahora en Málaga en el tema de principalmente compra, terrenos para comprar o terrenos para edificar? ¿Cómo está el movimiento inmobiliario, que precisamente es uno de los factores de la gran crisis que hemos tenido y esa burbuja que todos conocemos, pero evidentemente siempre nos gusta saber también en qué punto nos encontramos? Bueno, lo primero, encantado de estar con vosotros y bueno, poder comentar todos estos temas. Si bien es cierto, han sido años de crisis, no pocos, y romper esa inercia parece que está costando. No hablo tanto a nivel de lo que es ya la demanda, número de operaciones de compra-venta, el alquiler, que ahora mismo ya lo tenemos ahí en unos precios que se hacen difíciles para muchos, sino a nivel urbanístico sí que parece que todavía nos cuesta un poco recuperar la inercia. La gerencia de urbanismo, pues bueno, va como va, la Junta va por su sitio, unos encontrados un poco con los otros, y sí que es cierto que el promotor que ahora mismo viene a Málaga y se adentra en zonas como el centro,
pues a día de hoy lo tiene bastante complicado para desarrollar un proyecto en un tiempo más o menos prudencial, ¿no? Antonio, hablabas, y lo hemos comentado aquí, tanto, por ejemplo, con el concejal de urbanismo, Francisco Pomares, como con la responsable de la Junta de Andalucía, de partidos políticos. Las tramitaciones muchas veces se enfrascan por la diferencia política que existe, por ejemplo, entre el Ayuntamiento de Málaga y la Junta de Andalucía, entre las propuestas de unas y de otros, entre las ordenanzas y las situaciones de uno y de otro, y administrativamente se crea un paro administrativo que no tiene agilidad y sobre todo una burocracia al individuo, más que al individuo, al inversor, que está frenando en muchos casos un despegue inmobiliario, o no despegue inmobiliario entendiéndolo como pelotazo, sino como el que fluctúe todo ese comercio, ¿no? Es más, es que yo creo que es necesario que empiece a haber una mayor agilidad para que los proyectos fluyan, los nuevos proyectos de obra nueva, porque al final hay tan poca obra nueva que lo que estamos consiguiendo es que en muy poco tiempo se encarezcan los precios de la vivienda nueva. Llevamos escasamente año y medio, 2 años de subidas y bueno, dejamos ahí un poco la crisis en el sector. Yo creo que es muy necesario que en una ciudad como Málaga, que podemos estar hablando de la cuarta, quinta ciudad más importante a nivel nacional, hoy en día todos estos trámites se agilicen y no sea tan farragoso el desarrollar un proyecto, no digo solo en Málaga, sino en la Costa del Sol. Pero especialmente yo creo que en el Ayuntamiento de Málaga o aquí en Málaga capital tenemos un muy serio problema a la hora de poner en marcha un proyecto, y pensemos que muchos de ellos van en mejora para la ciudad. Hablamos del centro histórico, tenemos un casco histórico que ha experimentado un cambio importante durante los últimos años, vemos que esto ha tenido una muy buena aceptación turísticamente, pero yo creo que debemos continuar con la rehabilitación del centro histórico de Málaga y añadiendo calles que puedan ser visitadas por nuestros turistas. Y hoy en día la ordenanza centro histórico y Pepricentro no solo se ven frenadas por la propia gerencia de urbanismo, sino porque prácticamente todo lo que es el centro histórico y sus aledaños están afectados por cultura, es decir, estamos hablando ya de la Junta de Andalucía, con lo cual un promotor, cuando desarrolla un proyecto de rehabilitación en el centro histórico y al año y medio, que es cuando más o menos va a tener una primera respuesta de la gerencia de urbanismo, se encuentra que luego tiene que pasar por cultura, y es posible que en cultura esto quede parado pues durante otros meses. Entonces es cierto que nosotros, que ya llevamos pues algún proyecto en desarrollo para algún promotor, pues se plantea, por lo menos en el centro histórico, no desarrollar ningún... Claro, por eso me llevaría a otra pregunta. Evidentemente, quizás, o a lo mejor sí, no se puede dar un dato exacto, pero a día de hoy siempre se ve a Málaga como una ciudad de inversión, una ciudad en expansión, ya con referencias, ya no es esa ciudad que tiene todas las posibilidades. Ahora somos una ciudad, como tú decías, posicionada a nivel nacional, y a día de hoy esa ciudad con referencia se ve reflejada en números de gentes, de promotores, de personas individuales
que quieren trabajar en Málaga y que la buscan para trabajar, y qué cantidad de rechazo existe a través, precisamente, de las instituciones que dejan pasar un tanto, qué tanto por ciento se deja pasar de gentes que a lo mejor quieren invertir en Málaga, pero se encuentran con los escollos a los que tú haces alusión. Bueno, una estadística exacta en este sentido no la hay. Si la hay, cierto, yo no la conozco, pero sí que aquellos que dentro de nuestra actividad también nos dedicamos a poner en marcha proyectos de desarrollo de suelo, sí que nos encontramos con que el principal inversor nos viene de fuera para invertir en el centro histórico. No solo ya de fuera de lo que es la provincia, sino estamos hablando de promotores a nivel nacional, mucho promotor en Cataluña, que por la situación que tienen allí, pues pone ahora el foco, al igual que muchos otros, en Málaga. Málaga, estoy totalmente de acuerdo, yo creo que ya es un destino consolidado, creo que ya no solo somos un destino de sol y playa, sino que creo que tenemos turismo a lo largo de todo el año, esa apuesta por los museos, por una Málaga más cultural, yo creo que hace que el turismo sea menos estacional y que tengamos turistas a lo largo de todo el año. Y eso hace que el promotor se acabe fijando en Málaga como un sitio donde desarrollar nuevos proyectos. Muchos de ellos relacionados con los apartamentos turísticos y otros muchos pues para residencias, segundas residencias de incluso extranjeros, que ya en los 2 últimos años vamos viendo cómo el centro de Málaga empieza a poblarse otra vez de extranjeros que vienen del norte de Europa, que aquí estábamos acostumbrados a que bueno, fueran un cliente de sol y playa, de costa. Bueno, pues ya empiezan a llegar al centro y me consta que hay muchos que se han afincado en el centro histórico y otros que vienen a pasar aquí algunas temporadas. Con respecto a la pregunta que tú me hacías, sí que es mucho el temor del promotor que viene de fuera cuando se le hablan en estos términos, ¿no? A nivel burocrático, a nivel de cómo están las ordenanzas en el centro de Málaga para realizar una rehabilitación y sobre todo de esa manifiesta confrontación que puede haber entre la gerencia y cultura y la Junta de Andalucía, que para los que actualmente estamos desarrollando ya algún proyecto, hemos podido constatarlo así. Dentro de tu respuesta nos lleva a uno de los grandes temas, de los más comentados, de los más solicitados a la hora de información y de los que más salen a la palestra informativa en medios de comunicación, como es el alquiler. Ya no el alquiler vacacional, que hasta ahí estábamos controlados, ¿no?, sino el alquiler turístico, el alquiler dentro de esas estructuras que compran personal extranjero, invierten, compran y lo ponen en alquiler en zonas principalmente del centro. Vemos como Málaga ha ido sumándose poco a poco a ese alquiler y como estructuras y edificaciones de una cierta antigüedad, sobre todo las del centro, pues han ido pasando a ser pisos vacacionales, alquileres vacacionales, incluso los alquileres de vivienda han dejado de serlo porque evidentemente se gana mucho más. Las limitaciones, o no limitaciones, en este caso la no legislación o una legislación dispersa en ese sentido hace que se gane mucho más dinero con ese alquiler que con un alquiler estable y duradero y prácticamente definido, ¿no? El alquiler vacacional en Málaga
¿En qué niveles está? Porque lo que planteamos es, ¿nos va a pasar como a Barcelona? ¿Nos va a pasar como a Madrid? Ya se están poniendo legislaciones para los alquileres, ya no se puede alquilar de una determinada manera. La persona que tenga un bien inmobiliario y tenga otro no lo va a poder poner el otro en alquiler sin unas condiciones. ¿En qué nos encontramos en Málaga? Buena pregunta, porque esta mañana leía un artículo del profesor Gonzalo Bernardos, en el que, bueno, tengo el gusto de haber compartido formación en los últimos meses. Y bueno, estamos hablando de grandes ciudades, y antes tú y yo, hablando de otros temas, hemos dicho que no podemos ponerle puertas al campo. El alquiler turístico tiene que convivir con el alquiler de larga temporada en una ciudad como Málaga. Hablamos de París, hablamos de Berlín, hablamos de Londres, hablamos de ciudades importantes de Italia. El alquiler vacacional lleva funcionando muchísimos años allí. Yo hace muchos años que ya iba a los primeros bed and breakfast, cuando aquí no había ninguno. Y sí es cierto que aquí en Málaga, muy concentrado en la zona de centro, pues tenemos muchas viviendas que, como tú bien dices, por una mayor rentabilidad, han pasado de alquiler de larga temporada a alquiler vacacional, ¿vale? Pero todo el mal del alquiler de larga temporada es por causa de este alquiler turístico. Yo podría decir que no, y ahí coincido también con la opinión de muchos expertos en este sentido. Teatinos, Parque Litoral incluso, son dos zonas donde el número de viviendas en alquiler vacacional es efímero, escaso, y aún así vemos cómo siguen subiendo los precios de alquiler de larga temporada. Y eso se debe a que la oferta sigue siendo escasa en zonas donde tienen muchísima demanda. Pensemos que ya somos un destino no solo a nivel nacional, porque a cualquiera que le ofrecen un puesto en Málaga no se lo piensa y se viene a Málaga a trabajar, sino ya incluso a nivel internacional. Hay mucha gente que establece aquí su segunda residencia. Empezamos a ser una ciudad que muchas veces parece que no nos creemos. Tenemos la conciencia todavía de pequeña exacto, ciudad. Y debemos pensar en grande. Yo creo que ahí sí que depende mucho también de los políticos, el que esto lo reorientemos, lo encaucemos y realmente le demos a cada uno lo que necesita. Tenemos el turista de hotel, y ese es turista de hotel y siempre será turista de hotel, pero luego tenemos ese otro turista que se quiere sumergir en la ciudad y que quiere mezclarse con su población y que al final prefiere estos alquileres turísticos, que por cierto yo creo que Málaga es una ciudad donde se está cuidando mucho el tipo de edificaciones que se están orientando al turista, cosa que yo considero que es importante, pero no vayamos a echar por la borda lo que los hoteleros han conseguido durante tantísimos años. Tenemos que buscar que haya alojamientos de calidad, pero yo creo que en los últimos años, si no hubiéramos tenido alojamientos turísticos, Málaga no estaba preparada. Málaga no tenía camas suficientes para albergar al número de turistas que hemos albergado en estos últimos años. Eso es otra cuestión. Desde tu punto de vista, desde los estudios que realizáis a nivel local y desde el estar en contacto con todas estas circunstancias, siempre se ha dicho que Málaga requería de plazas hoteleras.
¿A día de hoy crees que sigue requiriendo? ¿Crees que son necesarias más? ¿O que con los equipamientos que tiene complementa perfectamente el recibir a los turistas que recibimos? Muy buena pregunta, porque creo que este verano estamos tomando precisamente la medida. Este verano, después de este verano, vamos a poder sacar muchas conclusiones. Yo he hablado con muchos empresarios del sector del vacacional y sí que se palpa ya cierto, es decir, hemos llegado a un nivel de vivienda y precios que creo que esto va a ser suficiente para que en unos pocos de meses, ahora llegan los meses complicados, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, yo creo que va a haber una pequeña regularización sin que tengan que intervenir ni ayuntamientos, sino que el propio mercado va a llevar a muchos a salir del alquiler vacacional, porque no debemos olvidar que las ventajas que tiene el alquiler vacacional con respecto al alquiler de larga temporada es el volumen. Es decir, es verdad, se factura mucho, pero luego a nivel fiscal es en muchos casos mucho más favorable el alquiler de larga temporada que el alquiler vacacional. Y hay ahora muchos que han tenido que bajar precios este verano para conseguir una ocupación media razonable. Y tener que invertir en medios, antes simplemente publicando en Airbnb ocupábamos una vivienda al 80-90%, ya hoy nos damos cuenta que necesitamos tener varios portales. Para poder tener varios portales y no tener overbooking, ya tenemos que tener sistemas tipo Channel Manager y PMS que vayan haciendo esa gestión, y ya en el momento en el que tenemos que empezar ya el particular le va a costar mucho más trabajo mantener ese alquiler vacacional como lo venía haciendo hasta ahora. Hay un dato que incluso nosotros hemos hablado y hemos compartido, y es hasta en qué momento nos equipararemos o nuestro equilibrio llegará a otras zonas europeas donde el alquiler es primordial y lo diferencial es comprar una casa. Es decir, la compra de una casa está por los cielos y el alquiler está por los suelos. Para que nos entendamos, alquilar es muy beneficioso, sale barato, no tienes una propiedad inmobiliaria, pero sí convives y vives, y el alquiler no te va a suponer una gran parte del sueldo mensual. Sin embargo, la casa sí, pero el concepto es alquilar y no a comprar. ¿Nosotros estaremos alguna vez en esa medida o todavía tenemos y estamos anquilosados en aquello de la propiedad y sea más barato comprar que alquilar? Bueno, yo creo que ese sentido de la propiedad que tenemos, y sobre todo creo que en los países y además dentro de cada país, en las zonas del sur, con los años nos vamos dando cuenta, y debido sobre todo a la movilidad laboral existente hoy, y bueno, a que ya no es tan fácil conseguir una hipoteca pues como lo era hace 7, 8, 9 años, pues lleva hoy, vamos a hablar ya del joven malagueño, a empezar una vida, ya sea en pareja o ya se han casado, en régimen de alquiler. ¿Qué ocurre con esto? Pues que en Málaga las grandes empresas o las empresas que tienen patrimonio pues se han preocupado mucho más de vender que de alquilar, y yo creo que ese cambio, y ya vemos algunas promociones en Málaga que se dedican exclusivamente a alquiler, empiezan a darnos cuenta de que hay cierto cambio. Empieza a haber empresas más patrimonialistas
que piensan en esos activos inmobiliarios como rentabilidad a largo plazo y no tan a corto como pueda ser la venta del inmueble. Actualmente lo que pasa es que se da la circunstancia de que tenemos unos tipos de interés tan bajos, creo que consultaba esta mañana y el Euribor lo tenemos en el menos 0,181, la inflación la tenemos cerca del 2 y pico, una hipoteca a tipo fijo hoy, podemos estar hablando que nos podemos mover en torno al 2,25, 2,5%, todavía siguen haciendo atractivo la compra de una vivienda al nivel de precios que tenemos en renta. Posiblemente hoy podemos comprar por el mismo precio que alquilaríamos o incluso por debajo de ese valor. Sí, claro, la dificultad estaría en la hipoteca, en que te la concedan, no en... Y sobre todo en la capacidad de ahorro. Yo creo que el gran problema, al final se tienen en cuenta diversos factores. Uno es la estabilidad laboral. Creo que hay ya una mayor estabilidad laboral, que hay parejas en donde los miembros están los dos trabajando, o familias donde ya hay familias pues, completas que están trabajando. Pero luego nos encontramos que a nivel de capacidad de ahorro tenemos que tener en cuenta que por cada 100.000 euros de casa que compramos debemos disponer de 30.000. Es decir, una vivienda aquí en la zona de Parque Litoral, una vivienda de 3 dormitorios, donde su precio medio puede estar cercano ya a los 300.000 euros, pues alguien que no tenga 90.000 euros ahorrados no puede comprar una vivienda, por mucho que tenga un salario muy digno. Hoy en día es necesario esa capacidad de ahorro. Claro, porque se solicita, además del ahorro, una nómina y aquello del aval todavía sigue funcionando. Sí, el aval bancario, sobre todo en cuando existe ahorro, cuando existe estabilidad laboral, pero el ratio de endeudamiento, es decir, aquello que nosotros vamos a destinar a pagar una hipoteca, no debiera superar el 35% de los ingresos que tenemos. Es en este caso, en el que existe ahorro y estabilidad laboral, cuando nos pasamos un poquito en ese ratio de endeudamiento, sí que es verdad que el banco nos pide que aportemos una avalista solvente, que en un momento dado, pues bueno, pudiera echarnos una mano para pagar la hipoteca. Pero yo creo que hoy en día el gran escollo es la capacidad de ahorro. Y en eso todavía tenemos que aprender mucho en nuestro país, ¿no? Yo creo que tenemos cierta fama de vivir al día, de no guardarnos un poquito la ropa, y el que en un futuro quiera comprar vivienda, no digo ya en Málaga, sino en España, va a tener que sacrificar, en muchos casos, ese viaje que hacemos en verano. Pues nosotros vamos a sacrificarnos un poquito en esta intervención porque vamos a ir a unos consejos publicitarios y vamos a volver dando datos específicos y locales en torno a Málaga, a ese mercado inmobiliario, a esos precios y a esos datos relevantes de nuestra ciudad en torno al tema que estamos tratando hoy en día, pero eso, como les digo, será después de estos consejos y volvemos rápidamente. La Iglesia Crist Embassy Málaga te invita a conocer sus instalaciones, un lugar donde abrazar la palabra de Dios, la fe y la esperanza. Con más de 10 años de presencia en esta ciudad, la Iglesia Crist Embassy Málaga abre sus puertas con misas cada miércoles a las 7 de la tarde y cada domingo a las 11 de la mañana. Iglesia Crist Embassy Málaga, en calle Ferreteros 13, en torno del Camino San Rafael. Ven y conócenos.
Ella sabe que en julio y agosto podrá acudir a su centro de salud y su hospital. Él sabe que en verano podrá verlo su especialista. Ellos saben que también en la playa recibirán la asistencia que necesitan. En verano tu tranquilidad está 100% garantizada. Sanidad Pública Andaluza. ¿Cuándo y dónde la necesitas? Junta de Andalucía. Volvemos, como decíamos siempre, como hacemos siempre y como cumplimos siempre también. Es la retahíla que siempre les digo cada vez que volvemos de la publicidad. Estábamos hablando del mercado inmobiliario, de todas aquellas circunstancias y situaciones que tienen que ver con el mercado inmobiliario, en el caso concreto de Málaga, aunque evidentemente tenemos que tocar pues en el caso andaluz o el caso a nivel nacional, con respecto también a nivel europeo en la cuestión de los alquileres, en la tendencia a la compra, a la venta o al alquiler que existe en Málaga, y lo estábamos haciendo desde ABC Inmobiliaria y lo estábamos haciendo con don Antonio Vera, al que saludamos nuevamente y al que proponemos ahora, puesto que vosotros realizáis interesantemente en cuestión de datos unos informes trimestrales en torno precisamente a la situación inmobiliaria en Málaga, a los valores, al precio del mercado, a qué se compra más, qué se vende más, qué se alquila más, hacia dónde vamos, y hay, o tenemos ya los datos de ese último trimestre que estáis realizando, que se van a poner y van a aflorar eminentemente y rápidamente en estos días de agosto, pero ya sí hay un estudio realizado y unos datos que ¿qué nos aportan, Antonio? Sí, bueno, va esto en nuestro ADN, ya llevamos haciéndolo algún año, ¿no? El informar al malagueño, al vecino de nuestro barrio, de un poco qué es lo que se cuece. Pues te paran en la panadería, te paran en la farmacia, oye, ¿cómo está la cosa? Vamos subiendo, vamos. Pues se nos ocurrió la idea con el departamento de marketing, pues bueno, de hacer un resumen trimestral en el que se recojan esos datos que tanto nos interesan a los malagueños, de cómo está el mercado de alquiler y cómo está el mercado de venta hoy en Málaga. A todos nos interesa saber pues cuál es el precio del metro cuadrado en nuestra zona, ¿no? Pues yo, si quieres, más o menos solemos sacar una estadística, seguimos con los distritos de Málaga, y bueno, yo te podría, tengo aquí la chuletilla, que el distrito Bailén Miraflores, estamos hablando de unos 1.383 euros el metro cuadrado. La zona de carretera de Cádiz, 1.904 euros el metro. Tengamos en cuenta que la zona carretera de Cádiz es muy amplia y que en la zona de carretera de Cádiz lo mismo tenemos barriadas como La Paz, Virgen de Belén, Bonaire, también tenemos Parque Litoral o tenemos la zona de Pacífico, ¿no? Esto, cierto, nos lleva casi a los 2.000 euros el metro cuadrado de venta, pero una zona como Parque Litoral perfectamente puede estar ahora en torno a los 2.800, 2.850 euros el metro. Sí, que dentro de distrito hay diferenciaciones también mucho más localistas todavía. Claro, más específicas. Luego hablamos de la zona centro, que sería la segunda zona por precio, después de la zona este. La zona centro está en torno a 2.430 euros el metro, la zona este 2.732, luego ya tenemos grandes barriadas como Churriana, 1.786 euros el metro, Ciudad Jardín 1.253, ya luego tenemos la zona de Palma-Palmilla, 1.052 euros el metro, Puerto de la Torre, 1.706 euros el metro, y luego otra de las grandes zonas, que sería Teatino, 1.991 euros el metro.
¿vale? Si comparamos a nivel nacional, ¿en qué media está el metro cuadrado a nivel nacional? El metro cuadrado depende mucho también de las ciudades y depende también mucho de la zona. Pensemos que en el mismo Madrid o en el mismo Barcelona, de una calle a otra, puede haber una disparidad en el metro importante. Pero si hablamos de Andalucía, nosotros ahora mismo aquí en Málaga posiblemente estamos en la pugna en el precio del metro, pues bueno, con Sevilla, que es la ciudad donde ahora mismo tiene en el centro el metro precio cuadrado del más metro caro. más caro. Con lo cual seríamos la segunda, pero en pugna, evidentemente, y como ha ocurrido en tantos otros niveles, habrá un momento en que estemos por encima de todas las ciudades andaluzas a esos respectos, puesto que cada vez, como hemos venido diciendo, hay más inversores, hay más ganas y más dinero para invertir en Málaga desde el extranjero, desde fuera de nuestras fronteras a nivel autonómico, y evidentemente la situación a nivel nacional de lugares como Cataluña ha provocado que Málaga a ese respecto sea un foco de influencia, ya no así tanto como de empresas que hemos visto que han ido escapándose a otros lugares como Madrid, Valencia, Sevilla, aunque a Málaga también ha venido, pero sí inmobiliariamente y como foco de atracción sí que somos un referente nacional de recibir todo lo que Cataluña está rebotando, ¿no? Y tengamos en cuenta que antes de la crisis, y creo que 2 años antes del final de lo que sería ese boom inmobiliario, si le ponemos una fecha, Málaga era la ciudad española donde más, hablamos de la provincia, donde más viviendas se estaban construyendo y más proyectos se habían visado. Es decir, que estamos hablando que a nivel nacional llegamos a ser la primera potencia en producción de inmuebles a nivel nacional, ¿no? Claro, pues, si tuviéramos que poner un comienzo, se habla mucho de la crisis y todo, si tuviéramos que poner un comienzo lo podríamos situar al 2007-2008, nos iríamos ya al 2009, que ya con los atisbos claros o sin atisbos, pero sobre el 2007 ya empezábamos a ver algo, ¿no? Te voy a contar una anécdota, ¿no? Porque al final nosotros tenemos la suerte de haber pasado de puntillas por la crisis, no es un poco esfuerzo, al final nuestro sector ha cambiado mucho, yo creo para bien, pero yo recuerdo llegar de las vacaciones de el verano del 2007 y irme a la roseta del teléfono. Es decir, yo pensaba o que nos habían cortado el teléfono o que... No, es que el teléfono había dejado de sonar con la misma intensidad que lo hacía en los meses de abril, mayo o junio de ese mismo año. Yo creo que en septiembre, octubre de 2007... muchas inmobiliarias tienen que empezar a echar el cierre tristemente porque llevo mucha gente al desempleo de las inmobiliarias, que no eran pocas en Málaga, ¿eh? Hemos visto los datos del metro cuadrado, del coste del metro cuadrado por zonas de Málaga. ¿Qué otros datos relevantes nos muestra el informe trimestral que realizáis? Yo te podría contar que la zona centro ha experimentado una subida anual de un 22, estamos hablando un 22%, con respecto al año 2017. Que creo que esto ya habíamos hablado en la conversación, pero que Málaga ha experimentado la segunda mayor subida de precios de las viviendas en venta en el último trimestre, tras el registrado en Baleares y por delante de Barcelona,
y que el precio medio de la vivienda en la capital de la Costa del Sol ha subido un 5,4% respecto a 2017. Luego, si hablamos del alquiler, pues si tuviéramos que ponerle a Málaga un precio medio de vivienda del metro en alquiler, a día de hoy, esto no te estoy hablando del trimestre, pero a día de hoy podríamos estar hablando una media de 10,5 € aproximadamente el alquiler, que creo que si hacemos la cuenta a la vieja, un apartamento de 60, 65 metros, pues es en lo que nos encontramos en la media de Málaga. No así, por ejemplo, en una zona como Parque Litoral, Teatinos o el Centro, donde posiblemente esa misma vivienda que encontramos de media en 600-650 euros, en esta zona te tienes que ir a 850-900 euros para poder alquilarla. Hay otra cuestión, además de los interesantes datos, y que después son los datos con los que después trabajáis también, con los que informáis, con los que le planteáis el panorama por sectores a todo aquel que quiera comprar o alquilar una vivienda. Estos sectores son los más caros, estos los menos, pero también, evidentemente, por ejemplo, si fuera mi caso individual, yo tengo concretamente, a mí me gusta vivir en este sector, a mí me gusta vivir dentro del otro, y hay tanto localismo, es decir, como tú decías, de una calle a otra, que hay mucha diferencia y el asesoramiento es bueno, sobre todo para que no vayamos al tuntún y después nos encontremos con la sorpresa en la documentación, en los requerimientos, el asesoramiento y la información siempre son relevantes, ¿no? Posiblemente el que es de aquí de Málaga pues conoce las zonas, pero hemos hablado anteriormente de que mucho comprador o mucho inquilino del que hoy en día tenemos en Málaga, y que al final yo siempre he visto que la compra, cuando ya decidimos afincarnos en una ciudad, realmente podemos decir que esa familia, la ciudad, la ha fidelizado. Entonces yo por eso también algunas veces he comentado, me llama mucho la atención que en estas tertulias que se hacen en Málaga acerca de turismo, de patronato de turismo y tal, que no se invita al inmobiliario, porque el inmobiliario es el que realmente debe dejar un buen sabor de boca en el que acaba comprando una vivienda en Málaga, que recordemos, yo siempre lo he interpretado como Málaga ya ha fidelizado, y en esa fidelización ha habido restauradores, ha habido gente de hotel, ha habido pequeño comercio, ha habido gran comercio. El inmobiliario también tiene su parcela y creo que en este sentido, y ahí sí que pues tenemos que entonar los inmobiliarios el mea culpa, pues no hemos estado a la altura en algunas circunstancias, en algunos momentos. Yo creo que el inmobiliario ahora está mucho más por esto, dar información, dar un buen servicio, y esto lo valora mucho el que viene fuera de Málaga. Y si quiere saber si en esta calle va a encontrar un colegio, si va a encontrar la parada del metro cerca, o si tiene una farmacia o un centro donde impartan clases de inglés o alemán. Hoy tenemos que saber darle al que viene de fuera la información que nos solicita. Pensemos, Málaga en los últimos 4 meses, aquí se han vendido 10.400 viviendas, estamos hablando más de un 14% superior al mismo periodo del año 2017. Y muchos de estos compradores no son de Málaga. Anteriormente han visitado Málaga, pero recordemos que muchos de ellos, después de esa primera, segunda o tercera visita a Málaga, deciden afincarse aquí. Entonces, por ello nos debemos sentir orgullosos, ¿no? Si hablamos de cifras, ¿estamos a los niveles anteriores a la crisis de ese 2007? ¿Nos queda todavía mucho? En este mismo artículo del profesor Gonzalo leía, porque
se habla ya, porque estamos hablando de que se vislumbra ahí una burbuja. No, yo creo que no es previsible. Estamos hablando de que se vendían 1.200.000 viviendas en España antes de la crisis, y hemos terminado el año 2017 vendiendo, creo que en torno a 341.000 unidades. Es significativo todavía. Es significativo. Luego tenemos otra parte que ya hemos abordado ese tema aquí, que es el tema de la banca. La banca tuvo mucho que ver en esa burbuja. Todos podíamos comprar por encima de nuestras por posibilidades. encima de nuestras posibilidades. A día de hoy ya hemos visto que realmente ese primer freno para que las ventas se hayan disparado, porque ese sentimiento de la propiedad lo seguimos teniendo, es realmente el que no tenemos acceso a una hipoteca de forma fácil, ¿no? Se necesita tener esa capacidad de ahorro. Con lo cual todo va cambiando. ¿Qué se vislumbra precisamente en el próximo trimestre o hasta que lleguemos al final de año en el mercado? ¿Hacia dónde va a ir? ¿Va a subir el alquiler? ¿Va a subir la compra? ¿La vivienda nueva tan demandada por otra parte por los constructores? Yo creo que estamos alcanzando algunos techos. El alquiler de larga temporada, posiblemente en ciertas zonas de Málaga, pues estemos llegando ya al techo al que una familia, por mucho esfuerzo que haga, no va a poder alquilar por encima de esos precios. Caemos en el riesgo de, y así lo dicen las últimas estadísticas, están aumentando los números de morosidad en el alquiler debido a ese aumento de precios de la renta. Al final tenemos que vivir en algún sitio, entonces debemos tener mucho cuidado, porque estamos hablando de un bien de primera necesidad, que todos no podemos vivir en el centro histórico, pero sí debemos tener cada uno nuestro sitio dentro de la ciudad, ¿no? Entonces yo creo que en el alquiler de larga temporada, como te digo, creo que hemos llegado techo. En el mercado de la compraventa creo que estamos ahora mismo con unas subidas de precios que pueden ser razonables. A algunos nos parece mucho más rápido de lo que realmente debiera, pero estamos hablando de un crecimiento natural, porque es cierto que ahí la banca no está influyendo absolutamente nada. Entonces, lo que se está vendiendo, en gran parte, se está vendiendo en compras de contado. Estamos hablando de un porcentaje bastante alto, pudiera superar el 30-35% perfectamente de las transacciones que se hacen actualmente. Y luego las operaciones, el resto que se financian, pues tenemos que tener claro que la mayoría de ellas van a un 80% del valor de tasación o valor de compra, con lo cual seguiremos teniendo esa subida si se va incorporando gente al mercado laboral, si van subiendo un poquito las nóminas. Y es posible que sigamos con una tendencia de subida de precios mientras vayamos manteniendo también un Euribor y unos tipos de interés bajos. Y ahora otro de los aspectos también muy comentados, sobre todo porque hace cambiar el concepto, me refiero evidentemente a esos ocupas. Y estamos en un lugar de turismo, en un lugar donde también los malagueños nos vamos de vacaciones, aunque estemos en un lugar excepcional, pero tenemos nuestras vacaciones, desalojamos nuestras casas por un tiempo determinado, estamos todos viendo las noticias de los ocupas, viendo cómo ya hay empresas dedicadas a desalojar a los propios ocupas de tu vivienda. A ese respecto, hay
hay un movimiento de incredulidad a la hora de irnos, de realizar determinadas compras, circunstancias, hay un movimiento de miedo al respecto en el mercado inmobiliario, se comenta al respecto o por el contrario simplemente es una circunstancia determinada. Yo creo que hay ciudades como Madrid o Barcelona donde sí es un tema que preocupa muchísimo a la ciudadanía, pero yo creo que en Málaga no se debe crear alarma social tampoco con esto, porque aquí la mayoría de inmuebles que se ocupan suelen ser, en la mayoría de los casos, inmuebles que están deshabitados. No con ello quiero decir que yo abogué por ello, al contrario, pero no conozco casos donde una familia que va a pasar la temporada de verano vuelva en un barrio medianamente normal de Málaga y encuentre su vivienda ocupada por otra familia. He visto, he oído, he leído algún caso en Barcelona, en Madrid, en Valencia, que sí se han podido dar, pero yo creo que aquí en Málaga ahora mismo el que ha tenido un gran problema con esto del movimiento Ocupa ha sido más el promotor inmobiliario, que les ha costado mucho desalojarlos de allí, que el particular que está viviendo en su casa. Y finalmente, Antonio Vera, ¿cómo podemos ver el futuro? Hablábamos de cerrar el año, pero el futuro, las nuevas tecnologías, la aplicación, la búsqueda a través de Internet es fundamental hoy en día, pero ¿hacia dónde se encamina el futuro inmobiliario? ¿Hacia dónde se encaminará el futuro de Málaga en concreto? Bueno, yo creo que en el sector inmobiliario, aquellos que apostamos por la formación y que asistimos a eventos, asistimos a congresos, yo creo que hoy en día la sostenibilidad también va a llegar a la construcción. Esto del certificado de eficiencia energético, que muchos me preguntan si es la factura de la luz, no. Esto de que nuestra vivienda tenga una calificación energética A o la tenga E, ahora quizás no tanto, aunque el comprador internacional ya te empieza a preguntar por la calificación energética. A un malagueño no se le ocurre cuando compra una vivienda preguntar a lo mejor por la calificación energética. Alquiler, que también o alquiler. Pero ya sí vamos viendo que esto de la sostenibilidad cala, que queremos dejarle un mundo mejor a los que vienen detrás, que las edificaciones que hacemos deben ser sostenibles, y yo creo que en eso están también las instituciones y están también los propios promotores, que saben que haciendo un producto sostenible van a poder vender mejor y a un mejor precio. Nos encaminamos hacia esas casas pasivas, ¿no? Sí, casas inteligentes. Hoy en día yo creo que el tema de la domótica o el salir en tu vuelo de Berlín y cuando llegues a casa tenerla a 22, 23 graditos en verano, pues creo que ya es algo que muchos promotores empiezan a tener en cuenta. Hablamos de sostenibilidad, hablamos también de confort, y yo creo que eso hará que en Málaga tengamos mejores viviendas y de mucha más calidad. Pues don Antonio Vera, ABC Inmobiliaria, esa dirección general de ABC Inmobiliaria, muchas gracias por ampliarnos los conocimientos en torno al mercado inmobiliario específico de Málaga y en general, y todas las circunstancias que tienen que ver con el mismo. Nos acercamos
inminentemente ya a la feria, porque estamos en ella. En el día de hoy despegamos y nos vemos en otras ocasiones, porque seguiremos también manteniendo el contacto para saber e informarnos de cómo evoluciona ese mercado al que hacemos referencia. Pues nada, desearte a ti, a todos los malagueños, que tengan una muy feliz feria y esperemos que el tiempo nos acompañe. Esperemos, siempre nos acompañará. Y nosotros, acompáñennos, en este caso, a la feria y a unas precisas y justas vacaciones. Pero la feria será nuestro pronóstico y nuestro devenir en esta programación especial que lleva a cabo PTV. Nosotros nos veremos después de esa feria y de esas consabidas vacaciones, como decíamos, y volveremos con nuestra Málaga, que como siempre les digo, no deja de ser nuestro objetivo.